Bienvenidos a Formación Jefe de Compras. Hoy vamos a hablar sobre cubetos de retención. En este curso veremos cómo se pueden utilizar contenedores para prevenir derrames y contaminaciones de suelo y para cumplir con la legislación APQ de almacenamiento de productos químicos. Vamos a ir haciendo una serie de preguntas y las iré contestando yo mismo. Primera pregunta. ¿Qué tipo de contenedor se usa para prevenir los derrames? Se pueden utilizar cubetos de retención, almacenes con retención o armarios de retención. Y ahora veremos un poco cuál es cuál. Como podéis ver, voy a utilizar la web nuestra de cubetos.com para que podamos ver los distintos modelos de cubetos. Bueno, aquí tenemos lo que es un cubeto de retención, que podría ser para bidones de 220 litros, como en este caso. Aquí tenemos para 1, para 2, para 4, etcétera. Luego nos podemos ir a ver lo que serían armarios para sustancias peligrosas. Aquí tenemos distintos tipos de armarios con retención al fuego de hasta 120 minutos. ¿Vale? Y ahora iremos a ver lo que son los almacenes. Aquí podemos ver que hay distintos tipos de almacenes para pedóxidos, modulares, para bidones o GRCs, climatizados, porque hay algunos productos que tienen que estar a temperatura, etcétera. Entonces, la diferencia, pues que un almacén es mucho más de capacidad más grande y bueno, y que también es más caro, por supuesto, que un cubeto. Una pregunta que nos suelen hacer mucho es qué capacidad de retención tiene que tener un cubeto para cumplir la normativa APQ. Bueno, pues la norma dice que tiene que tener el 100% de la capacidad del envase mayor o el 10% del total de los envases, el que sea mayor de los dos. En este caso, por ejemplo, si fuera un bidón de 220 litros, pues el mayor envase sería 220 litros, siempre y cuando no el total de los envases sea superior a 220 litros. Otra pregunta muy típica es, ¿cubeto de plástico o cubeto de metal? ¿Cuál tengo que usar de los dos? Pues en el de plástico, si es de polietileno, es mejor para productos que son ácidos o corrosivos, ya que si no el metal lo corroería el propio líquido que cae en el cubeto. En el caso de metal se recomienda más para productos inflamables que el plástico, pero el plástico se puede utilizar para los dos productos. ¿Qué decimos cuando decimos que un armario, en este caso, tiene una retención de RF90? Bueno, ¿qué es un RF90? ¿Qué significa esto? Porque tiene una retención al fuego, una resistencia al fuego de 90 minutos o de 120 minutos si fuera un RF120. Esto es para tema de productos inflamables. Bueno, podríamos pensar que cuando utilizamos un almacén o cuando utilizamos un cubeto. Normalmente se va a usar siempre un cubeto hasta que llegue un momento en el que se necesiten tantos cubetos que compense tener un almacén. El almacén, la ventaja que tiene es que se puede remontar en varias alturas. Ahora vamos a ver algunos almacenes y veremos la situación. ¿Veis? Como veis en la imagen, aquí se pueden remontar a varias alturas y si esta misma instalación la tuviéramos con cubetos necesitaríamos mucho espacio de nave que podríamos utilizar para otras cosas en lugar de para almacenar este tipo de producto. Entonces se recomienda cuando son demasiados los contenedores que hay que almacenar. Bueno, vamos a ver una situación. Perdón. ¿Qué tipos de almacenamiento existe para productos inflamables? Bueno, pues siempre y cuando nuestros envases sean inferiores a 25 litros, pues, garrafitas, botellas pequeñas, etcétera, lo podemos utilizar en un armario que sea para una retención de 90 minutos. Si los envases son superiores a 25 litros, nos tenemos que ir a una retención de 120 minutos, que por supuesto es más cara. Bueno, las normas para exterior son diferentes en el caso de productos inflamables, pues sí. Si está en exterior y hay una distancia de separación de al menos 10 metros con los vecinos y 5 metros entre nuestras propias instalaciones, no hará falta ninguna resistencia al fuego. Y en el caso de tener una pared que esté pegada, podremos arrimarlo a la pared siempre y cuando la pared tenga una resistencia al fuego de 100 minutos, que suele ser pues una pared de bloques, por ejemplo, tiene una resistencia al fuego de 120 minutos. Siempre hablamos de resistencia al fuego, el tiempo que tenemos para salir corriendo si hubiera un incendio. Entonces por eso dicen resistencia al fuego 120 minutos. Bueno, esta pregunta es muy típica porque por lo que veo hay muchos tipos de cubetos. Nos podría decir qué son y para qué sirven cada cubeto. Antes de nada, necesitamos responder a unas preguntas. Vamos a suponer, estamos hablando con un cliente
y lo primero que tenemos que preguntarle al cliente es ¿qué le va a poner encima del cubeto? Porque no es yo quiero un cubeto de tal medida por tal medida, no, hay que preguntar qué es lo que le va a poner. No es lo mismo un cubeto para almacenar IBCs o depósitos de 1000 litros que para almacenar bidones, son diferentes productos. La segunda pregunta que tenemos que hacer siempre es cuántos envases van a almacenar. Hemos hablado antes de los almacenes. Imaginémonos que tenemos que almacenar 100 bidones. Pues no es lo mismo almacenar 100 bidones en un cubeto de 4 bidones, no lo vamos a poder almacenar. Luego también tenemos que tener en cuenta, como os he hablado antes, el tipo de producto que se le va a poner encima. No lo mismo un producto inflamable que un producto que sea corrosivo para el tema del tipo de plástico. En este caso, en función de lo que nos vaya diciendo el cliente, pues le daremos la opción más acorde a lo que necesita. ¿Vale? Con esto me despido de la lección de contenedores para prevención de derrames y en la siguiente lección hablaremos sobre el tema de los absorbentes y sobre el tema también de unos contenedores que hay para prevenir accidentes, para el tema de inflamables y papeleras para guardar los trapos impregnados, etcétera. Tenemos que tener en cuenta que bueno, cuando los cubetos fallan y al final el residuo o el producto cae al suelo, hay que recogerlo, y la forma de recogerlos con estos absorbentes, que pueden ser granulados, pueden ser mantas, pueden ser churros, etcétera. También se gastan en el mar cuando hay un derrame de un barco para mantener separado del resto del agua una mancha de aceite, por ejemplo. Lo hemos visto cuando estuvo lo del Prestige, veríamos cómo se usaban estas cosas para separar los hidrocarburos en este caso. Entonces, con esto termino esta lección y espero que os haya gustado y os haya resultado interesante. Muchas gracias.